incluso después de jubilarse hasta los 90 y muchos años, con alguna visita esporádica a Madrid, al propio Jardín Botánico, y bueno, hemos tenido la suerte de que su legado ha venido a parar a Madrid y Chema, María, ha tenido la suerte de poder estudiar, digo que seguramente será la próxima colaboración que puede tener en este estudio ya grande sobre la Junta de Planificación de Estudio. Sí, y sobre el exilio científico español, el libro, o bueno, el trabajo sobre José Cuatrecasas, utilizando fundamentalmente su figura, trato de reunir lo que fue el exilio de los naturalistas, de los Bolívar, Enrique Rioja, o Faustino Miranda, entre otros en México, pero el propio José Cuatrecasas o José Rollo en Colombia, y luego su trayectoria a lo largo del exilio. Entonces el epistolario de José Cuatrecasas es impresionante para no solo reconstruir la trayectoria de ellos y las dificultades y las penas a las que se enfrentaron durante el exilio, desde su primera estación en Francia, que en las cartas está narrado perfectamente todas las dificultades, hasta su definitiva inserción en América, sino también incluso sirve para, porque Cuatrecasas era un hombre, fue un botánico, pero aparte era un hombre muy implicado con la República y era un republicano convencido. Entonces él llevó a cabo una actividad también política en la medida de sus posibilidades que le permitió entrar en contacto con importantes o destacados miembros de lo que va a ser la República del Exilio, y a través de su historia también se pueden contar muchas cosas de las penas y las alegrías del exilio fuera de España y sus relaciones con el interior. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias por asistir a esta presentación de este libro y espero que lo disfruten. Muchas gracias.